Hola, buenas tardes. Soy redimido por Jesús y una vez más vamos a compartir la palabra de Dios con un nuevo mensaje de parte de Dios. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo de Dios el que hable a través de esta palabra. Vamos a hacer una pequeña oración. Bendito Dios Padre Celestial, esta tarde, Señor, me presento a ti en el nombre de Jesús para darte gracias una vez más que me permites aquí, Señor, exponer tu palabra. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que hable a través de mí, Señor. Que seas tú, Padre mío, el que hable a través de tu palabra, porque como siempre lo menciono, Señor, es tu palabra la que va a ser expuesta, Padre mío. No es lo que yo piense, no es lo que yo crea, Señor, sino es tu palabra, Señor. Abre el oído espiritual de las personas que verán este video, Señor, para que entiendan los requisitos que tú quieres de tus creyentes, Padre, para que la gente entienda, Padre, que nosotros tenemos un propósito en esta tierra, que tú nos creaste, Señor, con un propósito y que tú quieres que la gente te busque, Padre mío, que la gente vaya a ti, Señor. Yo te pido, Señor, sabiduría que viene de lo alto y que tu Espíritu Santo me guíe y que tu Espíritu Santo me dé la sabiduría, Señor. Usa mi vida en esta tarde para tu gloria, Señor, y que sea expuesta esta palabra conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar sobre el sermón del monte que Jesús dio. Los invito a que abran sus escrituras en el en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Mateo, capítulo 5, verso del 1 en adelante. Y el tema se llama Bienaventurados los pobres en espíritu. Vamos a ver qué es ser pobre en espíritu. Vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando poco a poco. Mateo capítulo 5, verso del 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Jesús predica el sermón del monte. Jesús proclama las bienaventuranzas. Vamos a leer. El tema se llama Bienaventurados los pobres en espíritu. Dice así Mateo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hoy vamos a enfocar este tema a qué es ser pobre en espíritu. En estas semanas vamos a ir estando explicando sobre cada una de las bienaventuranzas y qué significado tiene cada una de ellas. Estos son algunos requisitos que Jesús dio para sus creyentes, para los que creen verdaderamente en Él. Jesús vino a la tierra a establecer un reino espiritual. El reino de Dios está organizado de manera diferente a los reinos terrenales. Jesús vino a la tierra a establecer un reino espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús dijo algo: mi reino no es de este mundo. Él vino a establecer un reino espiritual. Y como te decía, el reino de Dios está organizado en forma diferente a los reinos terrenales. El reino, el reino celestial, en el reino celestial, en el reino que vino a establecer Jesús, las riquezas, el poder, la autoridad, en su reino eso no importa. Y aquí Jesús vino a establecer un reino espiritual y nos vino a enseñar lo que es ser pobre en espíritu, que es lo que vamos a ir leyendo. El sermón del monte es el sermón más largo que hay de Jesús. Allí describió las características que deseaba en sus seguidores y dijo que Dios bendice a los que las reflejan en sus vidas. Dios bendice a toda aquella persona que refleja cada una de las bienaventuranzas que dio Jesús.
en sus vidas. Jesús es el mejor ejemplo de cada una de ellas, porque Jesús, aparte de que las enseñó, las puso por obra, las practicó. Entonces Jesús es el mejor ejemplo de cada una de ellas. Jesús vino a la tierra a ponernos el ejemplo de cómo tenemos que vivir para heredar su reino y de cómo ser obedientes a Dios. Como te vuelvo a repetir, Jesús vino a la tierra a establecer un reino espiritual y aparte de eso, vino a la tierra con el propósito de salvarnos, de dar su vida por nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. Jesús dijo en una parte de la Biblia, yo he venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y también vino a la tierra para enseñarnos los requisitos que tienen que tener sus seguidores para poder heredar su reino. Por eso Jesús vino a establecer un reino espiritual, no terrenal. Nos vino a poner el ejemplo de cómo vivir en esta tierra y cómo ser obedientes a Dios y nos vino a mostrar con hechos los requisitos que tienen que tener sus seguidores. Entonces dice aquí, Mateo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Este es uno de los requisitos que Jesús quiere que tengan sus seguidores, sus verdaderos seguidores. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Yo te invito a que vayamos a Isaías, al libro del profeta Isaías, capítulo 57, verso 15. Isaías, capítulo 57, verso 15. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Isaías 57, verso 15. Dice así, vamos a ir descubriendo qué es ser pobre en espíritu. Dice así, Isaías capítulo 57, verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nuevamente lo voy a leer. Isaías 57, verso 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios se relaciona con quienes son humildes y con quienes son de corazón quebrantado, de corazón arrepentido. Dios se relaciona con aquellas personas que tienen un espíritu humilde. Ser pobre en espíritu también puede decirse que es ser humilde en espíritu. Es lo mismo ser pobre en espíritu que ser humilde en espíritu. Y aquí dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces Dios se relaciona con quienes son humildes en espíritu, y de corazón quebrantado. Ser humilde, ¿qué quiere decir ser de espíritu humilde o ser pobre en espíritu? Ser humilde en espíritu implica depender de Dios. Ser humilde en espíritu
implica depender de Dios y de su poder y de su dirección. No. Ser humilde en espíritu implica depender de Dios y de su poder y de su dirección. No depender de mis capacidades ni de lo que yo pueda hacer, sino depender, ser humilde en espíritu o pobre en espíritu implica depender de Dios y de su dirección y de su poder. No implica depender de mis capacidades, de lo que yo pueda hacer o de lo que yo pueda lograr. Implica depender de Dios. Vamos a Proverbios 16:19. Entonces, ser pobre en espíritu implica depender de Dios y de su poder y de su dirección, y no implica depender de mis capacidades, de lo que yo puedo hacer o de lo que yo puedo lograr con mis fuerzas o con mis capacidades. Proverbios 16, verso 19. Vamos a ir desarrollando lo que Dios nos va a enseñar, qué es ser pobre en espíritu. Y eso es una de las características que Jesús quiere de sus seguidores para poder heredar el reino celestial. Proverbios 16:19. Fíjate, atención. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Mejor es humillar el espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Dios promete estar cercano con los quebrantados de corazón. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Dios está cercano también con las personas de espíritu quebrantado, de corazón quebrantado. Dios lo que quiere es que vayamos a Él con un corazón quebrantado, con un espíritu humilde, con un espíritu que reconoce la necesidad de Dios. Dios quiere que vayamos a Él con un espíritu humilde y que reconozcamos que necesitamos depender de Él, no de nuestras capacidades. Mejor es humillar y que vayamos a Él humillados, con un corazón contrito y humillado. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Dios no está con aquellas personas que tienen un corazón soberbio, que son soberbias. Dios no está con esas personas. Dios se relaciona con los humildes en espíritu, con las personas que reconocen que necesitan de la dirección y del poder de Dios, no con las personas que son soberbias. Aquí lo dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Salmo 34, verso 18. Te estoy explicando con un poquito de muchas citas bíblicas para que puedas entender con más profundidad qué es ser pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto dijo Jesús, bienaventurados los de espíritu pobre, los de espíritu humilde, porque ellos heredarán mi reino. Esa es una característica que Jesús quiere de sus seguidores. Y déjame decirte que Jesús fue pobre en espíritu, que Jesús puso por obra esta bienaventuranza. Por eso Jesús vino a enseñarnos cómo vivir. Por eso Jesús vino a ponernos el ejemplo y de cómo tenemos que vivir. Salmo 34, verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Nuevamente te lo voy a leer. Cercano está Jehová
a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios está cercano con aquellas personas que van a Él con un corazón contrito y humillado, con un corazón quebrantado, con un corazón arrepentido. Dios no está con aquellas personas que dependen de sus propias capacidades y que son orgullosas y que son soberbias, sino con aquellas personas que reconocen que han pecado, con aquellas personas que reconocen que necesitan depender de Dios, con aquellas personas que reconocen que necesitan la dirección de Dios y de su poder, no con aquellas personas que dependen de sus propias capacidades, sino con aquellos que reconocen que lo necesitan y que reconocen que han pecado y que se arrepienten, Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Qué es ser pobre en espíritu? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué hermosas promesas nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Salmo 51, 17. Dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios quiere que vayamos a Él, que nos humillemos a Él, que vayamos con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido. Y dice aquí su palabra, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Estos tiempos que estamos viviendo son señales de que el Señor Jesucristo viene. Y lo que la gente no entiende es que Dios quiere que vayamos a Él. Dios quiere que vayamos a Él y que lo busquemos, que vayamos a Él humillados, con un corazón quebrantado, que vayamos a Él y que le digamos, Señor, yo te necesito. Porque yo no puedo con mis propias fuerzas, porque yo, Javier, no dependo de mis capacidades, Señor. Yo dependo de tu dirección, Señor. Yo dependo de tu presencia. Yo dependo de tu poder, Señor. Eso es ser pobre en espíritu. Depender totalmente de Dios. Yo no dependo de mis capacidades. Yo dependo de tu poder, Señor. Yo dependo de tu dirección, Padre mío. Porque yo no sé vivir. Yo no dependo de mis capacidades. Eso es lo que quiere Dios. Que seas pobre en espíritu, que dependas de Él, que vayas humillado a Él, con un corazón arrepentido y quebrantado. Dios desea que tengamos un corazón y un espíritu arrepentido. Pero ¿qué crees? En el mundo hay valores contradictorios a esta bienaventuranza. En el mundo hay valores contradictorios a esta bienaventuranza. Hay personas que dicen, yo no necesito a Dios, yo tengo todo. Yo tengo un carro, yo tengo bienes materiales, yo tengo una casa, yo tengo una cuenta en el banco. Yo no necesito a Dios. Yo por mi esfuerzo tengo lo que tengo, por mis capacidades tengo lo que tengo. Yo no necesito a Dios. Son personas orgullosas y se creen independientes y autosuficientes. Por mí lo logré.
por mí tengo un carro, por mi esfuerzo tengo esto. Y son personas orgullosas y soberbias que se creen autodependientes. Y con estas personas no está Dios. Dice que Dios está cercano con los de humilde espíritu y de corazón quebrantado, no con las personas que son soberbias, que dependen de sus capacidades y que no reconocen que necesitan a Dios. Dice, son personas orgullosas e independientes. El orgullo nos hace egocéntricos y nos hace pensar que tenemos el derecho de tener todo lo que vemos. Y Dios no está cercano con esas personas. Aunque aparentemente esas personas digan que lo tienen todo y que no necesitan a Dios, por dentro están vacías. Yo escuchaba a un cantante, se los he comentado en videos anteriores, que él decía, yo tengo dinero, yo tengo una cuenta en el banco, yo tengo joyas, yo tengo los mejores carros, las mejores casas, mansiones, puedo estar rodeado de 80 personas, puedo tener a la mejor mujer, puedo ir a las mejores playas, pero ¿saben qué dijo esta persona? Me siento vacío. Porque son personas orgullosas, son personas que se creen independientes y autosuficientes y piensan que merecen todo lo que ven. Son personas soberbias y con esas personas Dios está lejano de ellas, porque lo que Dios quiere es que vayamos a Él y que reconozcamos que pecamos delante de Él y que reconozcamos que lo necesitamos, que vayamos a Él con un corazón contrito y humillado. Por eso te he dado estos pasajes para que compruebes lo que yo te estoy hablando, para que compruebes y para que entiendas qué es ser pobre en espíritu. Entonces hay personas que dicen yo no necesito a Dios, yo tengo todo, por mi esfuerzo yo logré esto, por mis capacidades yo logré aquello, yo tengo bienes materiales y son personas orgullosas, independientes y soberbias. Y el orgullo los hace egocéntricos y les hace pensar que tienen el derecho de tener todo lo que miran. Dios quiere que vayas a Él, que reconozcas que lo necesitas. Y es verdad, yo al menos necesito a Dios para saber vivir. Yo dependo del poder de Dios. Yo le digo al Señor en mis oraciones, tú dirígeme, Señor. Tú guíame, Padre. Yo no dependo de lo que yo pueda hacer porque yo no sé vivir. Yo necesito de Dios. Cada bienaventuranza es una contradicción directa de la manera que la sociedad piensa y vive. La gente tiene preocupaciones y deseos terrenales y pensamientos e ideas que no son espirituales. Por eso es que yo te digo que las bienaventuranzas son contradictorias y en el mundo hay valores contradictorios que Jesús enseña en estas bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque la gente está pensando en preocupaciones y deseos terrenales. Tengo que comprarme un carro. Y tengo que, porque la vecina tiene ese carro, yo también lo quiero tener. Y nada más están pensando en posición social, en tener una mejor posición, en tener reconocimiento y posición social. Y la cura para estos malos deseos es la humildad. La gente de hoy en día nada más está pensando en lo terrenal. Yo quiero un carro, yo quiero joyas, yo quiero bienes materiales, yo quiero tener una posición social alta, yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello. Están pensando en la vanagloria de la vida. Dios no se enoja de que tú tengas bienes materiales. Dios no se enoja de que tú te quieras superar. Pero lo que Dios quiere es que reconozcas que lo necesitas. Dios quiere ocupar el primer lugar en tu vida y en tu corazón. Dios no se enoja de que tengas un carro, de que prosperes, de que salgas adelante, sino que Dios se entristece porque pones lo terrenal en primer lugar que a Él. Dios quiere que vayas a Él con un corazón contrito y humillado. Dios quiere que te humilles a Él. Dios quiere que reconozcas que eres pecador y que lo necesitas. Y entonces, la cura para los malos deseos es la humildad. La cura para los malos deseos
y para el orgullo y para la soberbia es la humildad. Proverbios, vamos otra vez a Proverbios 16. Proverbios 16, 18 y 19. La cura para los malos deseos es la humildad. Proverbios 16, 18 y 19. Dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Dios no quiere. Dios no está cercano con las personas que se creen que son soberbias, que son orgullosas, que se creen autodependientes, que se creen que no necesitan a Dios para hacer, para lograr cosas. Dios no está cercano a esas personas. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Dios no está con aquellas personas que se creen que son altivas, que te miran y te barren, que te miran y... No, Dios quiere un corazón, un espíritu humilde, no soberbio, no altivo, no orgulloso. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. La cura para estos malos deseos, la cura para la soberbia, la cura para la vanagloria de la vida, la cura para la altivez, para el orgullo y para las personas que se creen autodependientes y autosuficientes e independientes es la humildad. Es reconocer ante Dios que lo necesitas. Señor, yo reconozco, Padre, que te necesito. Yo reconozco, Señor, que yo no puedo vivir. Yo reconozco que mis capacidades no me sirven. Yo reconozco que necesito de tu poder y de tu dirección. Y reconozco que soy pecador delante de tu presencia, Señor. Eso es ser pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y mucha gente piensa que toda la gente va al cielo, pero no. Aquí Jesús nos está dando un requisito para poder heredar su reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No de una persona que es orgullosa, no de una persona que es altiva, no de una persona que se cree dependiente y autosuficiente y que se cree mejor que otra. Ya te lo dije, Dios no se enoja de que tengas bienes materiales, pero Dios quiere que te humilles ante Él, que reconozcas que lo necesitas, que reconozcas que no sabes vivir y que le pidas perdón por tus pecados y que te arrepientas. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Si aprendemos a ser pobres en espíritu o humildes en espíritu, Dios nos dará su bendición y la recompensa, y nos dará una recompensa tan maravillosa, el reino celestial. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, si aprendemos a ser pobres en espíritu o humildes en espíritu, Dios nos dará su bendición aquí en la tierra y la recompensa ya en el reino celestial. ¿Cómo podemos desarrollar esta actitud? ¿Cómo podemos ser pobres en espíritu? ¿Cómo podemos desarrollar esta actitud? Vamos a Santiago capítulo 4, verso del 6 al 10. Santiago 4, verso del 6 al 10. Y presta atención que dice. Dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Dios no quiere a una persona soberbia, a una persona orgullosa. Por esto dice, Dios resiste
a los soberbios y da gracias a los humildes. Y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Humillaos al Señor, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios quiere un corazón humillado. Dios quiere que tú vayas a Él y te humilles a Él y reconozcas que lo necesitas y reconozcas que necesitas de su dirección y que necesitas depender de Él y que le pidas perdón por tus pecados y que vayas a Él con un corazón arrepentido. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios quiere que lo busques. Eso es ser pobre en espíritu, que tú vayas y busques a Dios y que le digas, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, soy pecador. Necesito de ti, de tu dirección, necesito que me perdones, necesito que me ayudes, necesito que me guíes, que me des tu dirección porque yo no sé vivir, porque yo no dependo de lo que yo pueda hacer, de mis capacidades. Entonces, en conclusión, ser pobre en espíritu es depender totalmente de Dios. Depender totalmente de Dios. Humillaos significa reconocer que nuestra dignidad proviene de Dios. Humillaos significa que nuestra dignidad proviene de Dios. Cuando nos humillamos a Dios y reconocemos nuestra necesidad de Él, Él nos levantará. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los levantará. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Busca de Dios, humíllate a Dios, ve a Dios con un corazón contrito y humillado, pídele perdón por tus pecados y dile, Señor, yo te necesito, ayúdame, guíame, enséñame a vivir, depende totalmente de Dios para que puedas heredar el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este ha sido el mensaje de esta tarde. Y vamos a seguir la otra semana con la siguiente bienaventuranza y así hasta terminar con estas bienaventuranzas, porque estos son los requisitos que Jesús pidió a sus creyentes, porque Jesús puso en práctica estas bienaventuranzas. Él fue